Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Están en el canal Solo Excel. En esta oportunidad te voy a enseñar el paso a paso para crear esta línea del tiempo en Word. Y para hacer esto no vamos a utilizar las herramientas Smart Art. En su lugar vamos a crear la línea del tiempo con las formas de Word, creando un recorrido de 3 niveles en forma vertical para aprovechar al máximo el espacio de nuestra hoja. Abrimos un nuevo documento de Word y lo primero que vamos a hacer es cambiar la orientación de nuestra hoja. Vamos a la pestaña Disposición y en Orientación elegimos Horizontal. Como he dicho, vamos a construir nuestra línea del tiempo con formas, así que vamos a la pestaña Insertar, desplegamos en Formas y en Flechas del bloque vamos a utilizar esta flecha. La seleccionamos, le doy un clic, arrastramos hacia la derecha y la dibujamos. Si lo ven necesario, pueden ajustar el zoom de su página en esta parte y así poder trabajar de una mejor manera. En las opciones de formato de forma, podemos cambiar las dimensiones. Vamos a ajustar solo un poco la altura, por ejemplo en 1,70 y el ancho que nos quede en 7,70. Lo voy a dejar a este tamaño, lo vamos a colocar a esta altura. Luego nos vamos a las opciones de relleno de forma. Doy un clic en la opción Más colores de relleno. Y aquí vamos a escribir el color que ya tengo asignado. Este sería mi color. Aceptamos. Después en contorno de forma le voy a poner un color blanco. Este sería el primer elemento de nuestra línea de tiempo. Y en el interior podemos escribir fechas o poner iconos, lo que ustedes quieran. En nuestro caso vamos a hacer una línea del tiempo de años, por lo que necesitamos hacer todos los elementos del mismo tamaño. En la pestaña Insertar, seleccionamos cuadro de texto, lo dibujo y aquí voy a escribir 2016, que va a ser mi primer año. Lo vamos a colocar por aquí, vamos a quitar el relleno y el contorno. Lo hacemos más pequeño. Lo seleccionamos, el texto, y en la pestaña de inicio cambiamos su color a blanco. Lo ponemos en negrita y aumentamos su tamaño, por ejemplo a 28, estaría bien. Lo ponemos en la parte central. Ahora para seleccionar ambos elementos, mantengo presionada la tecla Shift y clic en la forma. Nos vamos a formato de forma y en las opciones de alinear, alineamos verticalmente y también vamos a alinear horizontalmente. Un clic afuera y seguimos. Ahora que tenemos listos ambos elementos, los seleccionamos y vamos a hacer una copia. Miren, mantengo presionada la tecla Control. Fíjense que hay un cambio en el cursor. Lo movemos hacia la derecha y lo colocamos aquí. Hacemos de nuevo otra copia y simplemente lo movemos a la derecha. Cambiamos los dígitos en estos años. Y ahora vamos a colocar el elemento que hace la curva. Para ello nos vamos de nuevo a Insertar, Formas. Para la curva vamos a utilizar la forma flecha en U. Un clic en ella. La dibujamos. Cuando la dibujemos nos tiene que quedar lo más simétrica posible. Luego veremos cómo ocultar esta parte de la flecha. Vamos a ir a la forma, ya que la vamos a colocar así, para que haga la curva. Y vamos a darle un poco más de tamaño.
bloqueo la proporción y empiezo a subir este valor hasta que nos cuadre con este elemento de atrás. Para terminar de acoplarlo, lo enviaremos al fondo. Damos clic derecho y en las opciones de enviar al fondo, la primera opción. En cuanto al tamaño, me parece que está bien, así que ahora vamos a cambiarle el color y el contorno. Vamos a formato de forma, en relleno de forma elegimos más colores de relleno. Yo voy a utilizar este, aceptamos y en contorno de forma el color blanco. Ahí parece que ya está, y para ocultar esta flecha simplemente clic sostenido en este cuadro, lo arrastro hacia la izquierda y de esta forma lo ocultamos. Para crear los siguientes elementos vamos a hacer una copia de estos de arriba. Los seleccionamos a ambos, recuerden con la tecla Shift, mantenemos la tecla Control y arrastramos. Seleccionamos solo la forma, mantengo Shift y un clic en el texto. Vamos a formato de forma y en girar vamos a voltear horizontalmente. También vamos a cambiar el color de relleno. Vamos a más colores y para este yo voy a utilizar este color. Aceptamos, seleccionamos de nuevo ambos elementos y los movemos a esta zona de forma que encaje con este elemento para que nos quede en paralelo con esta parte superior. Como no nos queda en paralelo, voy a mover estos de arriba. Así que ahora vamos a insertar otro igual, seleccionamos ambos y con la tecla Control hacemos otra copia. Lo colocamos en este lugar. Y para colocar esta curva, vamos a hacer una copia de esta que ya tenemos aquí. Nos vamos a formato de forma. Y en las opciones de girar, lo volteamos horizontalmente. Y lo ubicamos en esta zona. Ahora para que se acople, clic derecho y lo enviamos al fondo. Aquí si es necesario lo muevo a la derecha o a la izquierda para que me quede perfecto. Y ya solo nos quedaría por hacer la última fila. Vamos a copiar de nuevo los primeros elementos. Los traemos aquí abajo, los colocamos. Si observan que algún elemento no está alineado, como en este caso a la curva, siempre pueden utilizar las flechas arriba abajo del teclado para mejorar la precisión a la hora de colocar los elementos. Bien, tenemos que cambiar el color a la forma. Vamos a relleno de forma, elegimos más colores y para esta última línea este color. Seleccionamos la forma y el año y hacemos un par de copias. 1 y 2. Una vez que la he completado, puede que esté un poco a la izquierda. Fíjense, en la izquierda hay más espacio que en la derecha. Así que toca mover todo esto, ¿no? Y empiezo seleccionando. Le falta esto. Y la movemos a la izquierda. Vamos a cambiar el resto de los años. Para mi ejemplo, yo estoy utilizando años y mi línea de tiempo seguiría esta ruta. Empezaría en 2016, seguiría por 2019 y luego iría por 2021. Como pueden ver, he colocado 3 elementos en el primer nivel, 2 elementos en el segundo y por último repito con 3 elementos.
A continuación voy a insertar los títulos y los textos, así que voy a hacerlo de nuevo con cuadro de texto. Aquí escribo mi título, le cambiamos el color, clic en negrita y para el tipo de fuente la que ustedes quieran. En tamaño en 20, en formato de forma le quitamos el relleno y también quitamos el contorno. Y nos aseguramos que en las opciones del diseño esté delante del texto, para que así podamos moverlo libremente. Ahora necesito otro cuadro de texto, así que este lo voy a copiar. Pegamos aquí nuestro texto. Este sería el tipo de fuente que le voy a agregar al texto. Cambio su color a negro, en tamaño a 9 y lo justifico. Selecciono ambos y en las opciones de formato de forma los voy a alinear verticalmente. Los vamos a colocar cerca de nuestra línea del tiempo y una vez que lo tengo voy a hacer copia con ambos. Seleccionamos, pulso control y voy realizando copias. En esta parte, si vemos que el texto entra muy ajustado, pues perfectamente pueden cambiar el tamaño para que se adapte mejor. O si ven que el texto es demasiado pequeño, pues lo mejor sería aumentar el tamaño de esta curva. Hacemos una copia y en esta parte inferior también. Para personalizarlo aún más, vamos a cambiar los colores de los títulos. Inicio, color de fuente, más colores y voy a darle un color un poco más oscuro. Por último, voy a agregar un par de iconos en la primera curva y en la segunda, solo para darle un toque diferente a nuestra línea de tiempo. Así que vamos a insertar imágenes, busco un engranaje, vamos a usar este, lo insertamos, cambiamos su posición delante del texto, lo movemos a la primera curva, vamos a cambiar el color a un color gris y lo vamos a ampliar solo un poco. Una vez ubicado, hacemos una copia para colocarla aquí. Voy a cambiar todos estos textos para que no digan lo mismo.
Y ya tenemos terminada nuestra línea del tiempo. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, por favor dale a me gusta. Si quieren ver videos parecidos a este, presiona el botón suscribir. Y de esa manera recibirás una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y adiós.